Hola, muy buenos días, Enrique Laje. Buenos días. Tu trayectoria has acudido varias veces al Festival de Sitges. ¿Cómo valoras tú la experiencia que has tenido allí? ¿Crees que es una referencia mundial en cuanto a dar visibilidad al género del cine fantástico? No sé cómo se posicionaría, digamos, a un nivel internacional el festival. Sí puedo hablar de que en mi experiencia, yendo varios años, me he invitado muchas veces a través, pues eso, de proyectos donde hemos trabajado y demás, que ha sido siempre muy positiva y que, desde luego, el escaparate que tiene de secciones, el hecho de que cubra, pues, digamos, distintos tipos de cine, pues no solo ceñirse a lo fantástico, ¿no? Sino introducir dentro de esa definición de fantástico pues muchas películas que tradicionalmente no veríamos como tales, como es el caso del Caballo de Turín de Belatar, y digamos que lo bueno del festival en ese sentido es pues eso, la amplitud de oferta, la amplitud de miras a la hora de cubrir otros tipos de cine y vamos, cómo está presentado. ¿Qué opinas de las críticas que se le hacen a veces al festival de que hay de que se programan demasiadas películas, que hay mucha oferta? Hombre, yo, como decía, a mí me interesa precisamente que haya mucha oferta, ¿no? Entiendo las quejas, sobre todo de cara a la organización, a prensa, acreditaciones, a la hora digamos, de compatibilizar los horarios, de aprovechar lo máximo posible las salas o los formatos de proyección, pero por otra parte, si bien entiendo que reduciendo el catálogo quizás ayudaría a que esa organización fuera algo más fluida, ¿no? Cuando se le ha acusado a veces de estar un poco trabada, sí creo también que el hecho de la amplitud de la oferta te permite entrar en uno de esos cines en cualquier momento, ver una película que no tenías planteado ver, digamos, de un modo convencional, no habrías dado con ella y descubrir cosas que de otra manera, que en un festival, digamos, más delimitado, más menos caótico, ¿no? Lo divertido de eso es un poco el ambiente caótico que ayuda un poco a que sea más festivo, que el hecho digamos, bueno, pues tengo que cumplir una serie de compromisos de verme esta, verme la otra, pero bueno, eso ya es una actitud dependiendo de cómo cada uno llega al festival, ¿no? Con qué objetivos o bueno, si lo llega pues, de una manera profesional o simplemente por el hecho de pasar el rato. Yo creo que en general el público pues, siempre va a agradecer que haya una oferta muy variada. ¿Y hay alguna película de las anunciadas para este año que tengas especiales ganas de ver? Pues como te decía ayer, no había consultado todavía la programación, pero bueno, es decir, estos días en cuanto tenga oportunidad pues estaré al tanto. Bueno, como habíamos hablado antes off the record, la presencia de la última de Godard, la última de Cronenberg, hablan un poco de lo ecléctico que es la programación. Sí, porque es lo mismo que decíamos antes, está cubriendo pues desde alguien como Cronenberg, que aunque ambos directores son dos directores que hemos visto pues, en sitios como el Festival de Cannes, también es cierto que digamos que tienen orígenes muy distintos, tienen discursos muy distintos, y el hecho de que ambos se consideren dentro de los mismos, no diría los mismos parámetros, pero dentro del mismo marco, ¿no? Pues ayuda, digamos, a dar un poco esa flexibilidad a los géneros, un poco a la manera que tenemos de entender el cine, que a veces está demasiado clasificada o demasiado segmentada, ¿no? Y hablando ahora que mencionamos a Cronenberg, ¿crees que la trayectoria de este director, desde unas películas en más de horror corporal, a abandonar esto y centrarse más en el terror psicológico, crees que es una trayectoria coherente e interesante? Yo creo que es coherente con su discurso. Sí es cierto que a título personal puedo echar de menos esa faceta más festiva, más agresiva en cómo aprovecha lo que va a llamar nueva carne y demás, pero es coherente en el sentido de que va articulando un mismo discurso, sobre todo en torno digamos, a una especie de reacción social, ¿no? Entonces,
cuando ahonda en aspectos muy psicológicos, si ahora bien no están del todo externalizados digamos, en la parte física de los personajes, sí es algo que ha estado presente, pues lo puedes ver, digamos, en películas como Inseparables, ¿no? Donde quizás no hacía tanto uso del género fantástico en sí como digamos, de una serie de estado, de ambiente, de traducir ese discurso de trascendencia de la carne a algo mucho más que tenga que ver quizás más con su puesta en escena o con la manera en la que tiene de desarrollar personajes que con una imagen impactante, que era quizás lo que marcaba más su etapa anterior, ¿no? Y es que si hablamos del cine que se proyecta, el cine independiente americano actual, que se proyecta en circuitos como Sundance, ¿crees que hay una cierta sobrevaloración o que goza de buena salud? Bueno, en principio a mí no me gusta hablar de sobrevalorar, ¿no? Porque son términos muy relativos en ese campo. Sí creo que tenemos una imagen de lo que es el Festival de Sundance, o lo que debe de ser una película de Sundance, ¿no? Quizás porque ha convenido vender una serie de películas como ese tipo de producto, como con esa etiqueta, que luego no tiene por qué corresponderse, digamos, al tipo de película que se presenta dentro del festival. Evidentemente hay una serie de criterios culturales, es decir, los directores de Sundance, donde hay una gran parte de ellos que evidentemente se mueven en unos mismos gustos o en las mismas referencias, etc., pues van a confluir en ciertas cosas. Pero digamos que esta imagen de Sundance como una fórmula, yo creo que no se da tanto como llegamos a tener en el imaginario colectivo, ¿no? Por ejemplo, sé que a ti te interesa mucho Quentin Dupieux, perdona por mi horrorosa pronunciación, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es director que ha estrenado una peli en Sundance y que algunas de sus películas tratan con un humor bastante absurdo, bastante satírico, digamos una peli de Sundance, pero que no tiene ese prototipo de esto es una peli de Sundance. Sí, ¿no? Es un ejemplo curioso, además, porque es un estilo de humor, digamos, de construir una película en base a gags que muchas veces articulan de una manera muy curiosa temas de estructura de guión, de cohesión, ¿no? O sea, de relación entre sus propios gags, que parecen que están desarrollando una narrativa que en realidad nunca llega a nada, ¿no? Es como un callejón sin salida, pero que es muy interesante precisamente porque es un tipo de película que desde luego no es como el tipo de producto que te quieren vender con esa etiqueta de Sundance. Has dicho en alguna ocasión que la película Sapper de James Gunn y God Bless America de Oscar Goldwyn formaba un díptico en cuanto a encontrarle sentido a la misantropía. ¿Podrías explicar, que es muy interesante, por qué forman este díptico? Bueno, pues lo que es interesante de ambas películas, ¿no? Es que ambas presentan a un protagonista de mediana edad, desencantado con la vida, eso, que ha caído en cierto cinismo, en una imagen, digamos, más depresiva de la sociedad que le rodea o de una sociedad a la que le echa la culpa de sus problemas, y en ambos casos se unen pues a un compañero, en este caso, en ambos casos con una chica adolescente, ¿no? Entonces ese contraste que por ejemplo en la de Goldwyn se utiliza para compararlos con Bonnie and Clyde o algo similar, sirve también para fortalecer un poco la idea de la visión hasta adolescente que tienen estos personajes, estos protagonistas. Y cómo ambas películas parten de esa misma premisa, ¿no? De una persona de mediana edad, con problemas con esta sociedad, quiere hacer algo quiere dar una respuesta violenta a este sistema, y que en su alianza pues, con un adolescente el proceso les cambia y les lleva pues, por un lado a suavizar el mensaje y por el otro a radicalizarlo, ¿no? Es decir, ambas parten de la misma premisa para ofrecer pues, dos posturas completamente opuestas. Si hablamos de Goldwyn, es un tipo sobre todo conocido por sus papeles en las películas, la saga de Loca Academia de Policía, pero ahora sobre todo a raíz de la muerte de Robin Williams se ha dicho mucho que uno de sus grandes papeles
de los últimos años es una peli de este director, en World's Greatest Star, perdón por la pronunciación de nuevo. ¿Crees que estamos ante un cómico pero que tiene una carrera como cineasta no del todo reconocida y es interesante de explorar? Pues lo que yo creo que es interesante de Oldboy es la manera en la que tiene de tratar, digamos, una cierta serie de tabús con las que utiliza para el humor para introducirlos, para cuestionar, digamos, el problema de por qué son tabús. Y quizás es muy interesante el caso de World's Greatest Dad y de la reciente muerte de Robin Williams, porque sin entrar en muchos detalles de lo que es la película, aborda temas peleagudos relacionados con el suicidio. Entonces es muy interesante, digamos, ver cómo está mostrando un lado, y en esa película especialmente cómo se muestra la diferencia entre lo que como sociedad toleramos, ¿no?, y la parte que queremos ocultar, la parte que buscamos que no se hable de ella porque pensamos que algún tipo de castigo o de reputación que se va a perder ahí, ¿no? ¿Y a ti te interesa alguna película de esta corriente de nueva comedia americana? Sobre todo hablamos de las producciones producidas por Judd Apatow. Sí, es decir, hay muchas películas que realmente no he visto de nueva comedia americana, la verdad, pero bueno, es decir, Apatow tiene películas realmente, más que, digamos, como realizador, como productor o como, digamos, como conductor de una serie de cómicos, de una serie de guionistas, de una serie de directores que han trabajado con él o cerca de él o a través de los mismos círculos que han levantado pues eso, bastante interés y que han sacado pues, productos muy competentes. Como crítico o analista que la labor que has desarrollado algunas veces, ¿cómo ves, sobre todo en tu blog, cómo es el estado del blockbuster actual de Hollywood, sobre todo si hablamos del típico blockbuster de ciencia ficción? ¿Crees que se encuentra en un buen estado de forma o en una época de vacas flacas? Bueno, evidentemente estamos en tiempos donde cada vez se intenta reducir más los riesgos, ¿no? Entonces eso implica que cuando vas a ver una película como Guardianes de la Galaxia, ¿no?, que cuesta cerca de los $200 millones, incluso con todo el riesgo que le puedas ver en muchos momentos a la película está completamente atada. Está diseñada para que no se salgan los márgenes, ¿no? Caso Marvel pueden dejar, digamos, algo de libertad, pero en general el tipo de películas que ahora estamos viendo están muy constreñidas, ¿no?, por el hecho de que no pueden salirse unos márgenes para evitar todo tipo de riesgos derivados, ¿no? ¿Es eso un principio malo? Hombre, pues en principio yo creo que hay autores que a pesar de ello consiguen sacar sus obras en libertad, ¿no? Es decir, se consiguen sacar mucha personalidad de productos muy comerciales. Y eso va a ser así siempre y ha sido así siempre, no es nada nuevo, ¿no? No estamos hablando de algo distinto pues, al sistema de estudios donde John Ford pues, tenía que hacer una película, entonces grababa toda esta secuencia de una forma en la que solo fuera posible montarla de esa forma para saber que él tendría una especie de derecho sobre ese montaje, ¿no? Entonces, de alguna manera, es eso, digamos, una tensión constante entre el hecho de estar trabajando para contables y el intentar sacar algo más allá de la industria, ¿no? Sí creo que se sacan muchas películas interesantes, ¿no? Esta imagen que se tiene muchas veces de que el blockbuster degenera o de que el blockbuster era mejor antes, lo van a decir todas las generaciones. Las generaciones que ahora han visto las películas de Marvel, pues dentro de 30 años las echarán de menos y con nostalgia, no va a cambiar eso. Y van a seguir habiendo pues, gente, digamos, con la suficientemente chispa o con la suficientemente ingenio como para sobreponerse a esa industria. ¿Y también eres de los que rechaza de partida todo lo que vuela nolaniano o crees que la influencia de Christopher Nolan en el cine comercial de los últimos años ha sido positiva? Vale, o sea, es una pregunta doble y compleja. Lo interesante es decir, bueno, para empezar, hay muchas películas de Nolan que me gustan.
quizás el problema a la hora de cuando hablamos de la influencia de él es el mismo problema que podemos hablar, pues, lo que supuso la influencia de Alan Moore y Frank Miller en los cómics de superhéroes, ¿no? Comparando con la franquicia de Batman. La franquicia de Batman de Nolan, bebe de Frank Miller, entonces adapta lo mismo que pasó con esos cómics a mediados de los 80, digamos, de interpretar al superhéroe como un personaje sufriente, un personaje mártir, que se ve muy claramente en la última película, la última adaptación de Superman, ¿no? El Hombre de Acero. Y eso también ha llevado a un discurso que parece que tiene muchos problemas a la hora de aceptar que el espectador ya ha superado esa etapa de cómic, ¿no? Digamos, ya es consciente de que hay ese punto de vista dentro del cómic, pero que no es lo que han venido a buscarle. Tú no vienes... Estamos viendo ahora adaptaciones de superhéroes de cómics de hace 20 años. Entonces, claro, tú te lees un cómic hoy en día, reciente, y ves cómo ha avanzado la manera de contar la historia, el tipo de historias que se cuenta, etc. Y digamos que lo que hace la influencia de Nolan no es tanto como que dé ningún paso atrás, nada por el estilo, pero sí está poniendo como mucho énfasis en algo que digamos que todavía tiene mucho trayecto por delante, ¿no? Continuando, Enrique, sé que una de las series que te gustó últimamente fue Rick and Morty, y bueno, supongo que eres seguidor de la animación para adultos, que es que muchas de las mejores series, o muy buenas series que se están haciendo ahora son precisamente animadas de temática adulto y un mundo por descubrir. Hombre, no necesariamente, yo creo que en series, es decir, tanto como general como animación, ¿no? Sí es cierto que la animación suele ser vista, ya porque en formatos, digamos, más marginales, como pueden ser Adult Swim o similares, ha quedado un poco relegado. También es cierto que cuando se ha hablado de animación para adultos, quizás por influencia de los primeros Simpsons o de Beavis and Butthead, se ha tirado un poco digamos, de intentar ser siempre muy transgresor o ser siempre muy rebelde en ese sentido, y eso no ha atraído a un público adulto. Al contrario, lo que ha conseguido es mantenerlo como una especie de nicho adolescente. Eso no significa que bueno, haya series como Rick y Morty, que porque tiene al mismo creador es equiparable a Community, y ambas, es decir, ambas son capaces, digamos, de mantener ese espíritu, digamos, rebelde, reivindicativo o agresivo o provocador, pero manteniendo, digamos, un hilo conductor de preocupación por los personajes, de ver cómo esos personajes evolucionan, cómo cambian, cómo maduran, que evita que digamos que la serie se estanque, ¿no? Y que mantiene, pues, evidentemente, a un espectador adulto mucho más el interés de lo que pueden ser series mucho más autoconclusivas, más basadas en el chascarrillo, etc. Y también hay series como Hora de Aventura, Regular Show o Gravity Falls, o la misma Phineas y Ferb, el asombroso mundo de Gumball, son innumerables. Estas series que en principio se emiten en cadenas para niños, están estrenados en principio para un público infantil, pero luego muchas de sus tramas o muchos de sus gags solo pueden ser captados por un público adulto y que capta un doble sentido. Sí, no, de hecho en España tienes que ver que Hora de Aventura se emite en prime time, es decir, a 9:30 o a las 10 lo tienes en su canal, ¿no? Y eso evidentemente es algo pensado, está pensado porque saben que hay un número de adultos que a esas horas pues no les importa ver un capítulo, del mismo modo que nos hemos acostumbrado a tener a los Simpsons al mediodía, ¿no? Pero bueno, el asunto es eso, es que han sabido jugar con... Primero, no minusvalorar a los niños, que es una cosa que se suele hacer mucho y que ves mucho cuando alguien que no tiene especial interés en animación o en seguir este tipo de series se hace, que es considerar que los niños tragan todo, que los niños son tontos y van a aceptarlo sin más, o incluso ser demasiado precavido e intentar pensar, pues no voy a hacer un episodio de Halloween o algo de miedo porque a lo mejor nos gustan los
los niños, o lo que sea. Todos hemos sido niños, todos nos hemos tragado cosas probablemente muy inapropiadas para nuestra edad en su momento y no ha habido mayor inconveniente, ¿no? Entonces, quizás lo interesante es que hay muchas de esas cosas que los niños ni siquiera llegan a entender, pero que eso no significa que no sean conscientes digamos, de que se están hablando de temas adultos dentro de ellas y que precisamente por eso se interesen más. Precisamente el encargado de adaptar Regular Show y Hora de Aventuras aquí a España es Jorge Riera, el autor del cómic Puto Crío. ¿Tú crees que la afición a las series de animación viene un poco determinada también por la afición al cómic, que son compartimentos muy cercanos? Yo creo que el cómic de todos modos ha conseguido en los últimos años, bueno, tampoco en los últimos años, pero bueno, después de mucho tiempo ha conseguido, digamos, de estar en un estatus más interesante, ¿no? Ya no se ve tanto como algo de baja cultura o de consumo, evidentemente dependiendo de los géneros, ¿no? No es lo mismo, pues eso, Joe Sacco que el último que haya publicado Scott Snyder o algo por el estilo, ¿no? Pero sí creo que ha conseguido salir un poco del nicho. Y sin embargo, con la animación, si bien aún oyes hablar, pues eso, que si Pixar, que si Miyazaki, pues sigue habiendo muchas barreras a la hora de entender, pues eso, de que hay muchísima animación, no solo la occidental, la que vemos en esos ejemplos, ¿no? En Gumball, en Hora de Aventuras, etc., que juega a ese doble juego de ser infantil y al mismo tiempo tratar temas muy adultos, pero también hay temas como en el anime, donde hay series, vamos, para cualquier tipo de persona, es decir, hay géneros y géneros y géneros. Luego evidentemente tienen sus problemas culturales, claro, pero sí que es mucho más difícil explicarle a la gente valores dentro de la animación, que eso, se ciñen, digamos, a Pixar o algo mucho más, o como las películas de DreamWorks, etc., algo mucho más empaquetado que enseñarles, digamos, pues a una película colectiva como Genius Party, que son una serie de cortos completamente experimentales, de animación, que evidentemente no están dirigidas para un niño, porque se aburriría 5 minutos, pero que desde luego tienen un valor, vamos, incalculable. Hablando de ficción televisiva, parece que hemos estado viendo en la última década una época del resplandor del antihéroe, a raíz de Dexter, del Tony Soprano, del Walter White de Breaking Bad y de Big Mackey en The Shield. ¿Crees que esta etapa del antihéroe ya está empezando a saturar y que va a pasar de moda? No creo que haya una consecuencia, digamos, o sea, que no creo que estemos tanto en una etapa del antihéroe, porque es que, claro, es decir, ¿se le da más énfasis ahora al antihéroe que antes? No, yo creo que sí que es cierto que vivimos en una perspectiva mucho más cínica que antes, mucho más desconfiada, tanto por la situación social como por muchos otros factores, y digamos que ya no tenemos confianza en que el personaje bueno, también por hartazgo cultural, es decir, porque cuando ya te acostumbras a ver una fórmula del bueno gana al malo y se lleva a la chica, pues evidentemente ya empieza a chirriarte. Pero sí creo que, vamos, anteriores ha habido siempre, coges literatura negra de los años 40, 50 y no hay más que antihéroes, no hay más que Dexters o Tony Sopranos. Entonces eso es interesante, pero ahora mismo hay más antihéroes. Creo que lo que hay es una tendencia, y además relacionado con lo que hablábamos antes de Hora de Aventuras, una tendencia a mirar la moral de zonas más grises, ¿no? Bueno, pues el héroe siempre va a tener su parte oscura, el villano siempre va a tener sus motivos, digamos, más o menos legítimos o su buena intención, y moviéndose en esas zonas oscuras también nos está llevando a algo, un posicionamiento, una cosa que decía, creo que era una frase de la Iglesia, de que el cine servía para ponerte en una posición moral en la que tú nunca en la vida te ibas a poner, ¿no? Y claro, entonces se ha llevado a que dentro de series o dentro de
eso, especialmente en series, sea muy interesante ver cómo hay unas degradaciones morales o unos cambios de moralidad en el personaje que lo llevan a terrenos insospechados, vamos. Que es a raíz de lo que comentabas, que estamos en una época económica en la que es proclive que las ficciones que hablan de distopías que en realidad hablan del presente, como hablamos de los Juegos de Hambre o la serie Black Mirror, o muchas más. Bueno, evidentemente es eso que decía, que se cita mucho, ¿no? Eso es lo que se decía de que es mucho más fácil imaginar el apocalipsis que imaginar un cambio en el sistema, ¿no? Entonces es mucho más sencillo pensar que siempre vamos a ser la última generación, que a nosotros nos va a tocar vivir esa gran epopeya que no hemos vivido, porque siempre hemos vivido con una comodidad, pero que realmente tampoco queremos vivir. Entonces, esa tensión es normal que se traduzca, ¿no? a largometrajes. Pero no sé, es que tampoco creo que sea una consecuencia tanto de lo económico como de una perspectiva nuestra de querer tomar el protagonismo, ¿no? Querer ser los héroes de la revolución, querer ser Mad Max por su propio pie corriendo por el desierto. Es decir, no es tanto un tema de la desconfianza económica como del hecho de querer recuperar un tipo de vida menos cómoda, un tipo de vida donde nuestro esfuerzo sirve de algo, ¿no? Pero ¿qué opinas de la generalización de la etiqueta low cost como una tendencia muy de moda? Parece que es un camino, parece que hay gente que lo loa como un camino a perpetuar, pero otra gente que lo ve que es una trampa porque no permite crear una estabilidad económica para la gente que trabaja en eso. Claro, es decir, evidentemente cuando uno tiene que meterse en un proyecto low cost, lo que tiene que primero que entender es eso, que no lo estás haciendo de una manera profesional. No me refiero a los resultados, ¿no? Sino a las dinámicas de trabajo. Y con las dinámicas de trabajo me refiero a que tú tienes que entender que no puedes ser lo mismo exigente con una persona que le estás pagando, que hace sus horas, etcétera, o que puedes pagarle sus horas extra, lo que sea, que una persona que lo está haciendo pues, por compañerismo, por amor al arte o por querer figurar, por lo que sea, ¿no? Es decir, es igual el motivo. Entonces, sí que es cierto que a la hora de utilizar low cost como una etiqueta en la que metemos todo tipo de cosas, al final lo que se acaba es justificando el hecho de, bueno, pues se pueden hacer películas por muy poco dinero. No, oiga, es que el problema de hacer una película no es solo el dinero que tú pones delante de la pantalla, es que el principal gasto es el equipo humano, ¿no? Es decir, las horas que se echan, el trabajo durante meses, preproducción, etc. Todo ese trabajo no puede desaparecer ni aunque las cámaras sean más pequeñas, ni más económicas, ni nada. Eso vas a necesitar un capital humano. Hay otro tipo de cine que no necesita de ese capital humano, ¿no? Pero digamos que es menos frecuente. Entonces, ¿qué pasa cuando se utiliza la palabra low cost, digamos, como para presentar una serie de elementos? Yo creo que puedo entender, ¿no? el motivo publicitario que te lleva a utilizarlo como etiqueta, pero no como algo a perpetuar, sino como algo con lo que arrancar, ¿no? Algo que te lleve a que la siguiente vez la gente cobre, por ejemplo. Y bueno, es decir, luego eso ya es... yo en particular no tengo ningún problema en colaborar en proyectos en los que considero que me interesan sin ningún beneficio de ello, ¿no? Porque me interesa que salga ese proyecto, pero es normal que lo que no puede pasar es utilizar el low cost como una excusa, que no creo que sea tampoco en muchos casos, o al menos que yo conozca, utilizar el low cost como una excusa para sacar adelante un proyecto sin que la gente cobre. Porque hoy en día es... Por ejemplo, todavía hay mucha gente que se mueve en círculos de foros y de lugares de internet muy parecidos a los tuyos que ha trabajado en cosas que se han denominado la etiqueta low cost y quiere saber si eres seguidor de obra de esta gente como Carlos Bermud, Pablo Hernando, Juan Calastani, Carlos Padial. Sí, ¿no? Además, por ejemplo, en el caso de Bermud y de Hernando tienen sendas películas de Iron Flash y Cabas que además me
chiflan, vamos, o sea, son películas que me hubiera encantado, no sé, estar de becario directamente, solo por ver cómo se las hacen, ¿no? Pero... Es una anécdota curiosa porque, perdona, ayer Javi Camino me retó a un reto de poner las 20 pelis que más te gustan, y puso al azar una de las que puse es Diamond Flash porque también me gustó mucho, y al acto seguido me preguntó si había colaborado en la peli o por qué lo estaba poniendo. No, es decir, pues hombre, eso ya te digo, son dos películas muy interesantes y además que tienen una historia en común, etc. Y que me gustan mucho, no sé, tampoco puedo decir más. De hecho, lo que es interesante, a raíz de lo que decíamos antes, es que Vermouth, la siguiente película, ya ha dispuesto de un presupuesto más aceptable, ¿no? Y estoy seguro de que, vamos, de que eso no solo se va a notar a la hora de que él haya trabajado con más comodidad o lo que sea, sino en pantalla, es decir, no por el gasto en pantalla, sino por el hecho de trabajar con más comodidad, vas a ver que va a tener una película mucho más acabada, en ese sentido, mucho más pulida. Hablando de cine español que estamos hablando ahora, no sé si te interesa el cine de Almodóvar y si te gustó su última película, Los amantes pasajeros, si tuviste oportunidad de verla. No he tenido oportunidad de ver Los amantes pasajeros, y a Almodóvar digamos que me ha acercado un poco como el Guadiana, ¿no? Así de vez en cuando, pero bueno, claro, es decir, ¿qué voy a decir de un tío que hace una película como, yo qué sé, La piel que habito, o Átame, o Volver? Es decir, hay un mosaico de elementos, que si del melodrama, que de repente te meto algo de guiallo, de repente algo puramente fancinero, digno de la movida de los 80, ¿no? Algo como muy de baja cultura, y hace un mix de todo eso y al mismo tiempo consigue que todo tenga su personalidad. Y evidentemente es un tipo que consigue unos resultados a la hora de plantearse cosas con la cámara, pero vamos, a un nivel muy grande en España, eso me parece indiscutible. Luego que haya películas que gusten más, gusten menos, pues van cada uno, ¿no? Pero sí creo que vamos, que es alguien que te tiene que interesar seguro, siempre. Has hablado positivamente de Only Lovers Left Alive. ¿Te interesa la obra de Jim Jarmusch en líneas generales? Sí, o sea, en general, pues Jarmusch ya desde muy jovencito había caído con algunas de sus películas y me había interesado bastante. Sobre todo porque creo que es un director creo que lo más me interesa de él es que es un director con sentido del humor, que parece que no, pero escasea largo. Y entonces es divertido porque ves que le encanta jugar con el formato, le gusta. Sí es cierto que eso suele tender a soluciones estéticas muy similares o muy próximas, ¿no? a un mismo círculo de referencias, pero vamos, cualquier película que hace estoy ahí para verla. ¿Y de qué te pregunta? Ah, sí, Jean-Luc Godard, ¿te interesa su filmografía? Otra pregunta que tenemos curiosidad. Hombre, interesante es también. Sí es cierto que quizás me gusta más cuando, digamos, exploraba un rango dentro de sus primeras películas, ¿no? Forzaba un poco la máquina de hasta qué punto lo que estoy viendo continúa siendo ficción, o hasta qué punto que de repente en medio de esta película, donde no ha habido una voz en off, empieza una narración de los pensamientos de alguien, etc. Que era muy interesante, muy juguetón. Y ahora, digamos que se ha pasado a un tipo de cine más ensayista, ¿no? Más dado a exponer, a hablar sobre el propio cine, etc. Que bueno, que entiendo que tiene su interés, pero vamos, que cuesta mucho más acercarse a él, ¿no? Es menos accesible, y esa conexión que a lo mejor han perdido con cierta audiencia, ¿no? Que le va a costar mucho más acercarse a esas obras, yo creo que es algo que se echa de menos, ¿no? Es un poco como lo que decía antes de Cronenberg, es decir, ambos han sido coherentes, pero ambos en su evolución han llegado como a pulir sus formas, hasta dejarlas desnudas, y han perdido por el proceso quizás algunos elementos atractivos que les hacían más populares o más queridos en ciertos círculos, ¿no? Pero bueno, es decir, Godard es Godard,
no puedes decir otro nombre en ese sentido que digamos que haya tenido toda una serie de imitadores o de legado como el suyo, ¿no? En ese sentido. Hablas del sentido del humor de Jarmusch, bueno, supongo que también detectarás el sentido del humor en algunas cosas de Godard. Sí, por supuesto, vamos. Es decir, yo creo que era en la anterior, que había sido Fin Socialisme, que arranca con este plano como de unos loros, como si fueran las barras y el tono, ¿no? de comienzo de emisión. Y es una imagen de unos loros, o sea, es una tontería, pero yo la primera vez que lo vi ya me hizo gracia, o sea, es un tipo de detalles que es capaz de meter en su película que son, digamos, que incluso naif, ¿no? Son como muy juguetones, muy de alguien que está todavía probando cosas. ¿No crees que la comedia, sobre todo en toda la historia, digamos, de la humanidad casi, pero sobre todo de los 70 para aquí, que es un género que está bastante infravalorado por la crítica, que está casi menospreciado a veces? Sí, ¿no? Pero porque digamos que hay una parte que yo creo que el asunto es que hay una parte de nosotros que se siente culpable de reírse de ciertas cosas. No me refiero tanto a un humor negro o algo similar, como al hecho de que, digamos, admitir, un crítico de cine que tenga que admitir que ha ido a ver una película compuesta en su mayoría de chistes de pollas y pedos y que tenga que admitir luego que eso es bueno, ¿no? Porque es una comedia que ha conseguido hacerle reír. Esto que se dice, es mala pero te ríes. Dice, hombre, si te has reído y es una comedia, algo han hecho bien, ¿no? Es decir, independientemente de qué origina esa risa. Lo que pasa es que eso, hay esa tendencia a buscar hablar de un humor inteligente, un humor... Está bien ese humor que tú completas o ese humor que tú tienes una parte más activa, ¿no? Pero también hay que reconocer que la risa es un reflejo involuntario, entonces es interesante ver qué son los disparadores que lo ponen en funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, una polémica sobre este estilo que hubo hace poco fue con 8 apellidos vascos. No lo he visto, no todavía. Pero no soy la última persona de España, pero es que no me ha coincidido ni un minuto libre. Bien, ahora una pregunta así un poco difícil, pero ¿cuáles crees que serían los 4 o 5 directores que se te ocurran, que crees que, aun teniendo grandes películas en su trayectoria, crees que no están en declive, sino que todavía sientes que su película aún podría ser su mejor peli? Que su siguiente película pueda ser su mejor peli. Sí, que no digas, ya hicieron 4 o 5 buenas y ahora está más o menos bien, pero lo mejor ya lo hicieron, ya no van a mejor. ¿Cuáles crees que aún pueden ir a más y aún tienen más que ofrecer? Es una pregunta complicada, la verdad, porque es que no sabría decirte así ahora de la nada. Son esas cosas que hay que meditarlo, además 5 nombres... Bueno, lo dejamos para el final de la entrevista, si esto Lo dejamos para el final, como bonus track, así enganchamos a la gente que espera hasta el final. Cliffhanger. Bueno, también, aparte del cine, otro de tus grandes intereses y pasiones son los videojuegos. ¿Eras ya un videojugador desde pequeño? ¿Ibas a las máquinas recreativas? Sí, iba a las recreativas a perder dinero, básicamente, y pasar la tarde. Y ya me crié yo creo que ya debo ser a lo mejor de la primera generación de gente que se crió ya con una consola en casa, ¿no? De pensar eso, de que gente más joven que yo, gente mayor que yo, de generaciones anteriores, no tenían una consola en casa cuando nacieron. Es decir, en mi caso ya teníamos un Atari. Sí es cierto que, porque tampoco te puedes andar comprando todos los juegos o todas las consolas que salen en el momento. No lo sé, hubo una etapa de mi vida en que no seguí tanto los videojuegos, ¿no? Sobre todo me pasé un poco más a PC, porque era como lo que trabajaba entonces. Pero claro, es decir, hoy es que los tienes en el móvil, es decir, ya no puedes vivir de eso. Ahí es parte de la cultura, el impregnado todo, ya ha salido de ese nicho del gamer y está presente en todo. ¿Qué opinas de esto sobre todo, a raíz de la Nintendo Wii? Es una cosa que está muy en el aire, la casualización del videojuego, la aparición del videojugador casual, que es algo positivo, algo que ha alimentado la cultura, digamos, de los videojuegos, o ha ido en su detrimento. Yo puedo entender, digamos, el punto de vista que, de todas formas, es por definición elitista, de decir, no queremos este tipo de juegos, porque este tipo de juegos lo que hacen es atraer a
al jugador casual, al amateur, a la persona que viene de turista, ¿no? a nuestra cultura. Pero es que, claro, es decir, hay que entender que la popularidad que dan esos juegos, independientemente de que te gusten o no, porque dentro de los juegos casual hay de todo como siempre. Es decir, hay pues, cosas muy buenas, cosas muy malas, cosas que te son indiferentes. Pero hay que entender que esa popularidad que reciben los juegos casual beneficia a que se generen otro tipo de riesgos, ¿no? Es decir, tú puedes, gracias a esos juegos casual, financiar proyectos más arriesgados o mantener una división dentro de tu empresa de desarrolladores de videojuegos que se encarga de otros aspectos, de experimentar otras cosas y sobre todo que está trayendo a un público que antes no existía en los videojuegos y eso siempre va a ayudar, o sea, siempre va a ser positivo toda la variedad, todos los puntos de vista, aumentar el rango de edades, es decir, llegar a otro tipo de gente, porque eso siempre va a beneficiar a la obra, siempre va a añadir, siempre va a tener una obra por cada uno de nosotros, ¿no? Siempre va a haber un juego para cada tipo de persona. Entonces, eso nunca va a ser malo para la industria de los videojuegos. Y aunque esa reticencia es muy conservadora, ¿no? Yo quiero mantenerme en mi palacio de cristal, donde todo está hecho para mí exclusivamente, es que ya se ha roto ese palacio de cristal, ya no hay vuelta atrás. ¿Qué pasa a veces como con el cine? Que a veces hay gente que crea élites entre los distintos tipos de cine. Es que ocurre en general en todo, es decir, siempre hay una tendencia en mucha gente, tampoco me voy a poner a juzgar a nadie, ¿no? Pero una tendencia a decir que para diferenciarme del resto, para tener mi propia identidad, yo tengo que oponerme a todo esto. Yo tengo que mantenerme en una grada distinta a esta gente. Y no sé, es que yo desde luego nunca le he entendido Miento, sí le he entendido, pero digamos que con el paso del tiempo he entendido cada vez menos la función de eso. Es decir, es que ¿para qué quiero diferenciarme de los demás? Lo que quiero es estar integrado con los demás. Has escrito también en Mirar de Cine, es un artículo muy interesante sobre la relación entre cine y videojuegos. ¿Crees que hablamos de un hermanamiento positivo y fructífero o que hay películas interesantes que han salido de un videojuego? Bueno, como pasa con muchas cosas que escribo, seguramente hoy escribiría cosas muy distintas, ¿no? Pero sí es cierto de que si bien los videojuegos desde el principio se han nutrido del cine y curiosamente en muchos casos les ha perjudicado, ¿no? Porque han tendido a juegos que han perdido el elemento que los define, ¿no? La interactividad. Han buscado hacer juegos mucho más pasivos, intentando buscar una especie de, pues, como hablábamos antes de los cómics, como de prestigio artificial, ¿no? De que esto se parezca a una película de Ridley Scott. No, es un videojuego, es decir, con que sea un videojuego bueno, no necesito que se parezca. Y eso por un lado, pero he perdido el hilo totalmente. Sí, hablamos de los videojuegos, que si bien los videojuegos se han perjudicado por este hermanamiento, yo creo que con el cine hemos conseguido que entrar dentro de otro tipo de... No todavía en unas perspectivas interactivas y demás, pero sí en ideas mucho más... en premisas completamente distintas a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A no arrancar, pues eso, una película con el personaje apagando el despertador, etcétera, etcétera, sino a confiar un poco más en que tú vas a ser capaz de poner al espectador muy metido en ese mundo, a construir mucho mundo alrededor de tu película y de que vas a saber hacerle partícipe, ¿no? de todo lo que va a pasar. No va a ser ya tanto un espectador pasivo como antes. Sí, antes hablando de cine y de televisión hablamos de estas distopías apocalípticas. No sé si tuviste la oportunidad de jugar a un juego de revelación del año pasado como fue The Last of Us. Muy poco, la verdad, pero sí. Y bueno, con este juego y BioShock Infinite se ha dicho a veces que incluso que estaban hermanados y que tratan precisamente este tema de
de que forman un binomio argumental demostrando que a veces los videojuegos también pueden tratar estos temas maduros relacionados con la sociedad actual. Sí, no, además en el caso de Bioshock Infinite me interesó especialmente porque, bueno, y aparte porque trata temas en guión que me parecen súper interesantes. Bueno, hay dentro de él muchas cosas que podríamos matizar, podríamos discutir, etc. Pero que el hecho de que podamos mantener una discusión, pues digamos, de perspectivas que tiene el Bioshock Infinite, que le pueden acercar salvando las distancias, cada uno en su formato, etcétera, etcétera, historia de dos ciudades o similares, es, digamos, eso, es muy positivo saber que puedo ponerme a jugar un juego y luego, una vez terminado, conversar con más gente acerca, pues, de los aspectos raciales del juego, de los aspectos de género, digamos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, toda una serie de simbolismo, etc. Eso, vamos, es fantástico, a mí me tiene alucinado. O sea, a nivel artístico y cultural podríamos decir que los videojuegos pueden alcanzar el nivel, la madurez o el grado de profundidad, vamos, la relevancia que puede tener una película o un libro o la música, y sin embargo es un sector que está como menos valorado, no está considerado por mucha gente como un sector artístico y cultural. Es que yo creo que también es otra de esas cuestiones generacionales, es decir, hay todavía una parte importante de la sociedad, ¿no? También porque la pirámide demográfica es como es, que evidentemente todavía no se ha criado en los videojuegos o no ha tenido ese acceso a los videojuegos, no ha tenido una divulgación sobre videojuegos que pase más allá, pues eso, de Coco, el Tetris, Super Mario, o cosas que parezcan demasiado sencillo para esta gente. Y yo creo que eso, que vamos a medida que vayan a pasar los años, si ahora ya estamos viendo como gente como yo que ya se ha quedado con una consola en casa, que ya no ha vivido en un mundo sin videojuegos, ¿no? Igual que ahora hay niños que nunca han vivido en un mundo sin internet, ya han tenido internet desde niños. Pues esta gente que ya ha vivido en un mundo de videojuegos y que ahora adultos se convierten en desarrolladores y quieren introducir, pues, digamos, otro tipo de... quieren hacer ver, no tanto como esa inteligencia artificial, sino que dentro de este medio vale, utilizando las herramientas que este medio dispone, sin necesidad de copiar de ningún lado. Pues aprovechando todo eso, pues ha habido un estallido de juegos como la escena indie, etc., impresionante. Entonces, con el paso del tiempo, yo creo que las generaciones que se han quedado con esos juegos van a apreciar, pues, digamos, la saga Mass Effect, no a lo mejor como otra generación admiraba Star Wars, pero sí van a conservar ese recuerdo. Y ese recuerdo se va a transformar en que el día después, cuando ellos sean desarrolladores, van a intentar generar algo a partir de ahí. Es decir, siempre va a ser una constante evolución. Tú has colaborado en blogs como Mundo Pixel y a raíz de ahí sería un foro en el que también has colaborado, el Focoforo. Y, o sea, supongo que sería una gran experiencia el poder intercambiar opiniones, pues, con la gente que, pues, estaba allí, como Vigalondo, Manuel Bartual o Pablo Tando. No, claro, yo qué voy a decir, son gente famosa, yo soy un tío triste, no hay mucho más. Entonces sí, claro, es decir, es gente que pero tienes buena relación personal con ellos, ¿no? Con algunos sí, es decir, cuando son gente que además que cuando se extiende, ¿no? Y es quizás lo que echo de menos a la hora de que ya no se tanto ni foros, ni blogs, etc., o por lo menos que yo no entraría tanto, y que se haya generado más por Twitter, es que cuando alguna de estas personas se extiende en materias que dominan, o sea, atiendes, vamos, con los ojos abiertos hasta la última coma.